Listo, entonces ahora vamos a ver el segundo grupo de moléculas que podemos formar. El primer grupo era relativamente más sencillo, en donde tú tenías un átomo central y los átomos enlazantes, ¿quiénes podían ser? ¿Recuerdas? El hidrógeno, flúor, cloro, bromo y yodo, ¿cierto? Y en base a eso tú podías definir rápidamente si la molécula cumplía o no cumplía con la regla del octeto, si tenía menos de 8 electrones o más de 8 electrones en la capa de valencia. En esta segunda parte vamos a trabajar a todas aquellas moléculas que no cumplen con ese criterio, ¿ya? Entonces, para trabajar esas moléculas hay ciertos criterios que hay que tener en cuenta. Primero, tienes que escoger a un átomo central. Ojo, primer criterio, tienes que escoger al átomo central. ¿Y quién va a ser el átomo central? Normalmente va a ser el átomo que se encuentra en menor cantidad y o en menos electronegativo. Por ejemplo, si yo tomo en cuenta a esta molécula, ¿ya? ¿Quién crees tú que sería el átomo central? El de menor cantidad y o el menos electronegativo. El S, pero ¿qué cosa es ese? No es ese, el azufre, ¿correcto? Si yo tuviera al dióxido de carbono, CO2, ¿quién sería el átomo central? El carbono. ¿Por qué? Porque está en menor cantidad y o el menos electronegativo. El hidrógeno nunca va a ser átomo central, ¿ya? Ese es un criterio muy importante. Luego de colocar al átomo central, vas a colocar a los átomos más electronegativos alrededor del átomo central. ¿Esto por qué? Porque los átomos más electronegativos ayudan a dispersar la carga hacia afuera de la molécula, ¿ya? Entonces, y lo que vas a buscar es que tu molécula sea lo más simétrica posible, ¿ya? Entonces, primer criterio es escoger al átomo que se encuentre en menor cantidad y o el menos electronegativo. Segundo, que el hidrógeno nunca va a ser átomo central. Tercero, que los átomos más electronegativos los vas a colocar alrededor y tener en cuenta que átomos iguales normalmente no están enlazados juntos. Por ejemplo, si yo tengo el SO2, debo esperar que el azufre esté en el centro y los átomos de oxígeno alrededor de él. No puedo esperar que los dos oxígenos estén juntos porque normalmente los átomos idénticos no se enlazan mutuamente. Además, los átomos más electronegativos tienden a estar en la periferia para arrastrar nube electrónica y disipar la nube electrónica hacia fuera de la molécula. Y por último, considerar que tu molécula tiene que ser lo más simétrica posible. Vamos a ver ejemplos de cómo formar estas moléculas en el mapa. Ya, no digo listo. Vamos ahora a trabajar el siguiente grupo de moléculas de las cuales hemos repasado. ¿Ya? Ya vimos cuáles eran los criterios para formar estas moléculas, así que lo que vamos a hacer es simplemente hacer aplicaciones de esto. ¿Ya? Por ejemplo, imaginémonos que yo quiero formar a la molécula del dióxido de azufre. ¿Ya? Si yo quiero formar a la molécula del dióxido de azufre, primero debo tener en cuenta qué cosa. El azufre y el oxígeno, ¿en qué grupos de la tabla está? El azufre, ¿en qué grupo está? ¿En el grupo? 7. ¿En el grupo? No. Azufre, grupo 6 de la tabla periódica. ¿Y el oxígeno en qué grupo de la tabla periódica está? Grupo 6. Entonces, tanto el azufre como el oxígeno están en el grupo 6A de la tabla periódica. Eso va a ser el criterio del cual vamos a partir. ¿De acuerdo? Ahora, recordemos que dijimos, primero que debo escoger un átomo central que debe ser el de menor cantidad y o el menos electronegativo. ¿Quién sería en este caso el átomo central? El azufre, ¿correcto? Átomos iguales no se enlazan mutuamente, es la forma más general, y lo que vas a buscar es que tu molécula sea lo más simétrica posible. Para poder encontrar el número de pares enlazantes, tú vas a utilizar la siguiente relación. Bien, entonces, el número de pares enlazantes tú lo vas a calcular con la siguiente relación. Va a ser los electrones del octeto menos los electrones de valencia dividido entre 2. Es una manera rápida de cómo tú puedes calcular el número de pares enlazantes. Los electrones del octeto son los electrones para cumplir el octeto en la molécula. Todos los átomos, mientras a ti no te digan lo contrario, cumplen con la regla del octeto, excepto ¿quién? El hidrógeno, el berilio, el boro y el aluminio. ¿Qué elementos típicamente no cumplen con el octeto? Hidrógeno, berilio, boro y aluminio. Son esos elementos típicamente que no cumplen con el octeto. Después todos los demás, mientras a mí no me digan lo contrario, cumplen con la regla del octeto.
Los electrones de valencia van a ser los electrones del grupo en la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cómo dibujar a la molécula del SO2, lo que tengo que buscar son los electrones de octeto y los electrones de valencia. Voy a tener al azufre y al oxígeno. Un átomo de azufre, dos átomos de oxígeno, de acuerdo a esto. Recuerda, ¿qué átomos típicamente no cumplen con el octeto? ¿Quiénes no cumplen con el octeto? Hidrógeno, berilio, boro y aluminio. El hidrógeno es estable con 2 electrones, el berilio con 4, el boro y el aluminio con 6 electrones en la capa de valencia. ¿Tengo a alguno de ellos acá, en esta molécula? No. Por lo tanto, en esta molécula no debo aplicar ese criterio. Lo que debo considerar es más bien que tanto el azufre como el oxígeno cumplen con la regla del octeto. Por lo tanto, tanto el azufre como el oxígeno van a tener 8 electrones en su capa de valencia cuando formen en enlace. 2 átomos de oxígeno, un átomo de azufre. 2 por 8, 16. 16 más 8, 24. 24. Por lo tanto, 24 electrones para el octeto. Y electrones de valencia, el azufre, ¿en qué grupo de la tabla está? ¿En qué grupo está? 6. En el grupo 6A de la tabla periódica. ¿Y el oxígeno, en qué grupo de la tabla está? 6A de la tabla periódica. Por lo tanto, vas a decir, tengo un azufre, tengo 2 oxígenos. ¿De acuerdo? 2 por 6, 12. 12. Más el 6 que tengo arriba, 18. 18. Por lo tanto, el número de electrones de valencia vale 18. Si yo quiero saber el número de pares enlazantes que encontraré ahí, ¿a qué va a ser igual? Electrones de octeto menos electrones de valencia entre 2. ¿Y eso qué me da como valor? Sería electrones de octeto menos electrones de valencia entre 2. 24 menos 18, ¿cuánto te da? 6. 6. ¿Y 6 entre 2? 3. 3. Por lo tanto, vas a decir que el número de pares enlazantes es igual a 3. ¿Y esto para qué me sirve? Me sirve para lo siguiente. Mira, cuando tú quieres formar a la molécula, vas a decir, primero, mi átomo central. ¿Quién es tu átomo central? Azufre. Azufre. Luego, los enlazantes van a ser el oxígeno. ¿Sería correcto que yo coloque oxígeno acá y coloque otro oxígeno acá? No. ¿Por qué no? Porque primero que te dije es que la molécula o los átomos iguales no tienden a enlazarse juntamente. Y segundo, la molécula tiene que ser lo más simétrica posible. Por lo tanto, lo más probable es que el otro oxígeno venga por acá. Luego tú vas a tener 3 pares enlazantes y vas a decir, mira, tengo un par enlazante, tengo 2 pares enlazantes y me faltaría un tercer par enlazante. ¿Dónde iría ese tercer par enlazante? ¿Iría acá? ¿Iría acá? No. En realidad en cualquiera de los dos. Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a tener 2 posibilidades para dibujar esa molécula. Cuando coloco ese enlace ahí o cuando yo coloque ese otro enlace de este lado. ¿Ya? Entonces, siendo así, ¿qué es lo que podemos afirmar? Podemos afirmar que esta molécula tiene 2 formas de cómo ser representada y que los electrones, en este caso del tipo pi, no se encuentran localizados. ¿Qué tipo de enlace es este de acá? Simple. ¿Qué tipo de enlace es este de acá? Doble. ¿Qué tipo de enlace es este? Simple. ¿Y qué tipo de enlace es este? Doble. Cuando tienes un enlace simple, al enlace se le llama sigma. Cuando es doble, uno se llama sigma y el otro se llama pi. ¿Correcto? El de acá, ¿qué tipo de enlace será? Sigma. Cuando es doble, uno es sigma y el otro es pi. Entonces, cuando yo tengo este tipo de fenómeno en donde yo no puedo ubicar directamente o localizadamente al enlace del tipo pi, se le conoce con el nombre de resonancia. Entonces lo que yo puedo afirmar es que esta molécula, el dióxido de azufre, posee 2 estructuras de resonancia. ¿Por qué 2 estructuras de resonancia? Porque hay 2 formas diferentes de cómo representar a esta misma molécula. Si yo quiero representar el número de electrones de valencia, ¿qué diré? Primero, recordar, el azufre debe tener ¿cuántos electrones alrededor? ¿Cuántos dijimos? 8. Veo, 2, 4, 6, faltaría por acá 8. ¿Sí? Este oxígeno, 2, 4, 6 y 8. 2, 4, 6 y 8. Por acá
2, 4, 6 y puedo decir 8, 2, 4, 6 y 8. Y por acá 2, 4, 6 y 8. Entonces, esta molécula es una molécula que tiene dos estructuras de resonancia. Y la representación global de esta molécula viene a ser una sola estructura que se conoce como el híbrido de resonancia. Otro punto muy importante que voy a aprovechar para trabajar en esta molécula va a ser el siguiente: el criterio de la carga formal. La carga formal me da una idea de si esta molécula tiene o no tiene enlaces dativos. Un alumno común y silvestre va a esperar ver un enlace dativo como una flechita. Eso no es correcto, ¿ya? Los enlaces dativos no se deben representar con flechas, pero tú lo puedes identificar, sí. Un enlace dativo se va a dar cuando un solo átomo comparte el par electrónico o un solo átomo otorga el par electrónico que va a ser compartido. ¿Y cómo lo puedo averiguar? Bueno, yo lo puedo averiguar a partir de la carga formal. ¿Cómo calculo la carga formal? Lo veo de este lado en el mapa. Ese es el azufre, salió bien feito el azufre, pero vamos a imaginarnos que eso es el azufre. Coloco por acá el oxígeno, coloco por acá el oxígeno. ¿Está bien? El azufre tiene 2, 4, 6, 8 electrones. 2, 4, 6 y 8 electrones. 2, 4, 6 y 8 electrones. Una pregunta: ¿cuántos electrones de valencia tiene el azufre? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el azufre? Sí. ¿Cuántos? 6 electrones. Entonces yo debo esperar encontrar por aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Pero si tú divides todos los enlaces por la mitad, o sea, si yo divido este enlace por la mitad y este enlace por la mitad, en realidad este azufre, ¿cuántos electrones tiene alrededor? ¿Cuántos visualizas? ¿Cuántos ves ahí? 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando debería tener 6. Entonces, aparentemente, ¿qué le ha pasado al azufre? Ha perdido un electrón. Y si pierde un electrón, ¿cuánto sería su carga? Más 1. A eso se le llama su carga formal. La carga formal del azufre sería más 1. ¿De acuerdo? Hagamos el mismo ejercicio, pero con el oxígeno. Divido en 2 el enlace. Entonces, este electrón le pertenece al oxígeno. ¿Y cuántos electrones ves en el oxígeno? 2, 4, 6, más el de acá, 7. Pero el azufre, el oxígeno, ¿cuántos debería tener? 6. Entonces, aparentemente, ¿qué le ha pasado al oxígeno? Ha ganado un electrón. Entonces, si ha ganado un electrón, ¿cuál sería su carga? Menos 1. Entonces, la carga formal de este oxígeno vale menos 1. Y te creo. Divido en 2 este enlace, por lo tanto este electrón y este electrón son del oxígeno. ¿Cuántos electrones ves aquí alrededor del oxígeno? 6. ¿Y el oxígeno cuántos debe tener? 6. ¿Ganó, perdió o no le pasó nada? No le pasó nada, por lo tanto su carga formal ¿cuánto vale? 0. ¿De acuerdo? Si yo detecto una carga formal positiva, cada carga formal positiva es un enlace dativo. ¿Hay cargas formales positivas? Sí. Entonces, ¿cuántos enlaces dativos voy a encontrar? 1. ¿Y dónde está ese enlace dativo? Este sería el enlace dativo. Oye, ¿y si yo hago lo mismo con él, voy a obtener lo mismo? Sí, solamente que en este caso el dativo sería el de acá. Acuérdate que esta molécula posee resonancia. Otro punto muy importante: la suma de las cargas formales me da la carga de la especie. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánto suma en total las cargas formales? Más 1 menos 1, ¿cuánto te da? 0. ¿Y esta especie tiene carga o no tiene carga? No, es neutra. Por lo tanto, la suma de cargas formales me da a la especie. Esto de aquí es muy bueno porque te ayuda de una manera metódica a estar segura de cuál sería la molécula. Entonces, recapitulando, si nosotros analizamos a la molécula del dióxido de azufre, hay dos formas diferentes de cómo representarla. A cada una de esas formas se le llama una estructura de resonancia. Por lo tanto, el dióxido de azufre tiene dos estructuras de resonancia. Adicionalmente, lo que vamos a encontrar es que a través del análisis de las cargas formales podemos determinar el número de enlaces dativos. El número de cargas formales positivas me dice el número de enlaces dativos. Veo una carga formal positiva, por lo tanto hay un enlace dativo. Esta es la forma de cómo nosotros vamos a formar hacia adelante las moléculas.